La historia de la ingeniería administrativa es muy bonita. De hecho, la Facultad de Minas, por tradición, desde su creación, se dedicaba a formar ingenieros de minas y civiles, que fueron los primeros que se formaron. Y muchos de ellos, ingenieros, terminaron administrando empresas, dirigiendo empresas. ¿Por qué? Porque pues, por allá a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no había programas de administración. Pues, la gente que estudiaba otras carreras pues, no tenía la orientación de administradores. Entonces la Facultad de Minas, desde un principio, desde esa época, desde 1900, los principios de 1900, se dio formación en temas administrativos. Profesores que conforman el consejo directivo y los profesores que dictan las materias tienen una preocupación en ese momento porque los ingenieros, además de su formación técnica específica en ingeniería civil e ingeniería de minas, también sean capaces de administrar tanto empresas públicas como privadas para que digamos, los recursos del país sean mejor administrados. Es así que se empiezan a introducir en el pensum de estas carreras materias como la economía industrial, más adelante contabilidad, materias así de un carácter administrativo que hacía que estos ingenieros tuviesen una formación también con cierta orientación administrativa. Con esas nuevas escuelas que se crearon a principios del siglo, de la economía industrial, la ingeniería industrial de Taylor y de Fayol, rapidito esos conceptos fueron incorporados a la ingeniería, a las enseñanzas de ingeniería. Había profesores pues, clásicos pues, de esos temas, como el Alejandro López, que fue pues, un ingeniero pues, muy reconocido de la Facultad de Minas de esa época, Mariano Espina Pérez, que fue el presidente de Colombia, fue egresado también de la facultad, daban esos cursos de administración, con enfoque de administración. Y se dio una situación muy particular que la gran mayoría de las empresas en Colombia eran dirigidas por ingenieros de la Facultad de Minas. Esa fue la realidad. Eso quedó palpado en un texto muy bonito que yo le recomiendo a cualquier persona, de Alberto Mayor Mora, un sociólogo que era profesor de la Universidad Nacional de Bogotá, que escribió un libro que se llama Ética, Trabajo y Productividad en Antioquia. Ese texto es muy bueno para leer, muestra más o menos la historia de cómo los ingenieros de la Facultad de Minas eran muy buenos administradores durante gran parte del siglo XX, la primera parte del siglo XX. Producto de esto fue que las empresas que se estaban formando, y ya había una buena cantidad de empresas en Medellín, hacia 1920 había ya más de 100 industrias de buena importancia en la ciudad y muchas de las gerencias y otros cargos administrativos eran ocupados por egresados ingenieros civiles y de minas de la escuela. Y así continuó, digamos, durante el siglo XX. Hacia finales de la década del 50 ya se empezó pues, a sentir más en la ciudad una necesidad de que hubiera administradores para las empresas y los ingenieros de la Escuela de Minas pues, no eran suficientes para cubrir todas las necesidades. Entonces ya por allá en los 50, terminando de los 50, ya se propuso que en Colombia se creara una carrera de administración. Eso fue impulsado por la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, y con apoyo de los Estados Unidos, de un programa de apoyo internacional. Entonces se propuso crear una carrera de administración en Colombia, vinieron aquí, hicieron unos eventos. Entonces dijeron, bueno, vamos a montar una carrera de administración y como casi todos los administradores de las empresas de Colombia son de la Facultad de Minas, montémoslo en la Facultad de Minas. Y listo, eso fue lo que hicieron. Entonces vinieron acá y le dijeron al director de la facultad, listo, montemos una carrera de administración. Pero eso sí, la Facultad de Minas era una
facultad y es de ingeniería. Entonces, básicamente la facultad propuso montar una carrera con las bases de ingeniería y luego las materias disciplinares que fueran de administración. Y se decidió en conjunto contratar los servicios de un profesor norteamericano de una escuela de administración de Estados Unidos, de Filadelfia específicamente, para que diseñara el programa. El profesor diseñó el programa y envió a los industriales, se reunió pues también con ellos, y ellos vinieron a presentar la propuesta en un consejo directivo. Las materias eran muy similares a las que vemos hoy, o sea, había un componente de mercadeo, un componente de finanzas, un componente de administración, un componente de producción y que digamos son las materias básicas que aún siguen siendo pues objeto de estudio en administración. Sin embargo, no todo el mundo quedó contento con eso, porque la exigencia en las materias básicas era muy fuerte. De hecho, algunos miembros de la ANDI dijeron, no, pero ¿cómo así? Es que eso es muy difícil, nosotros necesitamos administradores sin tanta complicación. Y hicieron un reclamo y pues obviamente los ingenieros de minas, cuadriculados como son, no, esto es ingeniería, aquí se crea, así se queda, ingeniería administrativa. Entonces la solución fue que llegamos a un acuerdo, profesores de la Facultad de Minas, la ANDI, etcétera, de que si se quería ir a una carrera de administración, se abriera en otra institución. Y se creó la Escuela de Administración y Finanzas e Instituto Tecnológico, que ahora se llama AFIT, que su primer programa fue Administración de Empresas. Entonces, desde que se creó esa carrera, se han ido formando pues, profesionales en los temas y han habido unos egresados pues, muy reconocidos, grandes líderes de la industria en Colombia. Lo que me gusta a mí de ingeniería administrativa es ese complemento entre una formación muy técnica y una formación que pienso yo debe profundizarse un poco en ciencias sociales, porque es un buen híbrido. Esa fundamentación matemática, que digamos que es lo primero que deben tener los estudiantes cuando ingresen, esa disposición a pasar por todo ese ciclo básico, a diferencia pues que de las carreras de administración de negocios y administración de empresas que no tienen un ciclo de fundamentación matemática tan extenso. Esa nos da, digamos, una diferencia y es que eso hace que, digamos, da unas habilidades especiales, pues además de la disciplina y el rigor, una capacidad de aprender. Vamos a hablar de ingeniería administrativa, que como su nombre le indica es una ingeniería. Entonces, antes de una administración de negocios, la ingeniería administrativa trata de utilizar los métodos matemáticos para solucionar dos problemas. Uno, el de la organización como sistema social, y dos, el de la teoría que permite ser utilizada para resolver los problemas que aquejan a esa organización misma. Ese es como el objetivo que tenemos en ingeniería administrativa, utilizar los métodos cuantitativos y darle solución a la organización y con teoría resolver problemas con relación a la eficiencia, la eficacia y la perdurabilidad de esas organizaciones. Muy bien. Dentro del plan de estudio de formación de los ingenieros administradores existe una primera componente que es el componente en las ciencias básicas. Allí los ingenieros administradores estudian con los demás ingenieros de la Universidad Nacional de Colombia, en donde comparten en las áreas de las matemáticas, las físicas, la química, digamos que su formación como ingenieros, digamos todo el módulo de las ciencias básicas es un módulo compartido con los demás ingenieros, por ello decimos que los ingenieros administradores se comportan en el conocimiento como cualquier otro ingeniero. Digamos que la segunda parte, ahí hacemos énfasis en las asignaturas relacionadas con las ciencias administrativas, las finanzas, el mercadeo, las contabilidades y la administración misma.
Creo que allí, durante el segundo ciclo de formación, los ingenieros administradores entonces se vuelven muy fuertes en las áreas financieras, en donde van a comprender el origen y la aplicación de los fondos que llegan a las organizaciones, en el área comercial, en donde los ingenieros administradores se fortalecen en el tema del comportamiento de los consumidores, en las ventas, en la consecución de las materias primas, entre otros. Y en el área administrativa, los ingenieros administradores conocen la evolución del pensamiento gerencial hasta comprender la estrategia organizacional. Básicamente esos son los grandes componentes. Arranqué manejando máquinas, herramientas, fresadoras, tornos, etc. Pero luego con la formación en ingeniería fui cambiando a áreas ya de control y de planeación. En general yo era muy apasionado cuando arranqué la ingeniería y con la formación en industria que me dio la carrera, tenía muchas propuestas asociadas al mejoramiento de las empresas, cosas que presentaba a la gerencia. Cuando presentaba estas propuestas de innovación, por ejemplo, manejo de materiales o montar un laboratorio de análisis químico, etcétera, desde el punto de vista técnico eran buenas, ¿cierto? Pero me faltaba esa parte económica. Cuando presentaba esto a la gerencia, el gerente me decía, hombre, ¿y esto cuánto me vale? Y yo me quedaba mirando para el techo, ¿cierto? Entonces empecé a ver la necesidad de hablar en cualquier proyecto en términos económicos. Ya cuando presentaba un proyecto, cuando presentaba una idea de mejoramiento, iba a la parte económica. Y cuando uno plantea aspectos técnicos con aspectos económicos, el lenguaje en la industria es mucho más, se escucha mucho más, ¿cierto? Las propuestas. Entonces, por eso fue la decantación que hice hacia las áreas financieras siendo ingeniero industrial. Y ahí me he movido, la universidad me ha apoyado en todo el proceso de formación y bueno, y estoy contento con lo que estoy haciendo siendo ingeniero industrial.